Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Diego, y todos los que nos están acompañando. Y bueno, agradecemos esta oportunidad de poder intercambiar y compartir nuestra experiencia. Estoy tratando de compartir pantalla, no sé si tengo la posibilidad de compartir la presentación. Así es, Noelia, ya está entrando la imagen, aquí la vemos, perfecto. Bien, entonces como les decía, bueno, agradecer que poder compartir esta experiencia, que es una experiencia de una práctica pedagógica y a su vez también deriva luego a través del intercambio del trabajo con Diego en una investigación. La experiencia que queremos compartir refiere a los relatos digitales autobiográficos como recurso para el abordaje, la reflexión y la evaluación en la asignatura de Pedagogía 2 de la formación inicial docente. Específicamente, se dio en dos instituciones de formación docente del Uruguay. Una es el IFES, que está abocada a la formación de educadores sociales, y el otro es un instituto de formación docente del interior del país, específicamente de San Ramón. La presentación que queremos compartir hoy con ustedes va a transitar en principio por la presentación del contexto en el que se desarrolla esa experiencia, conceptualización del relato digital autobiográfico, conceptualización del relato digital autobiográfico como una metodología para la formación pedagógica de educadores, los fundamentos pedagógicos, transitar citamente, pero en los fundamentos pedagógicos, la descripción del proyecto de intervención y de trabajo referido al relato digitales autobiográficos en pedagogía, una breve muestra, una recopilación de algunos relatos elaborados por los estudiantes, la valoración de la experiencia por parte de los estudiantes y, por último, hacer una pequeña mención a esta fase que estamos iniciando, que es la fase de investigación de este proyecto. Si les parece, este es el recorrido que pensamos, pero en cualquier momento, si nos quieren cortar para hacer alguna pregunta con respecto a algunas de estas cuestiones, lo podemos hacer así si está habilitado, Diego, esa opción. Bien. Claro que sí, Noelia y Eva. En el momento en el que ustedes consideren, entonces ya escucharon que nuestras invitadas abrieron la posibilidad de que intervengan. Si quieren lo pueden poner por el chat. Igual yo voy a estar pendiente de las preguntas y de los comentarios. Si quieren, pues intervienen y vamos conversando con ellas, o esperamos a que se dé un momento ya posterior para hablar, como ustedes gusten. Pero aquí voy a estar como moderador dispuesto a colaborar. Así que adelante, muchas gracias. Gracias, Diego. Como a ustedes les resulte mejor, pero está esa posibilidad por si nos quieren parar en algún punto específico. En primer lugar, contarles que hacemos parte de lo que es el Consejo de Formación en Educación en Uruguay, de la Administración Nacional de Educación Pública, que es quien se encarga de la formación de docentes y de educadores en todo el territorio nacional. El Consejo de Formación en Educación tiene sedes en todos los departamentos del país, y la matrícula de los estudiantes que estudian estas carreras, básicamente más del 90% es en la Administración Nacional de Educación Pública, habiendo algunas iniciativas a nivel privado, pero que tienen una matrícula prácticamente del 1 o del 2% de todo el alumnado que se vuelca a esta formación. Nuestro consejo se forma a los maestros en primera infancia, al maestro de educación primaria, que es en uno de los grupos que hicimos que implementamos el proyecto en San Ramón. Ese grupo estaba transitando su formación en la carrera de maestro de educación primaria. También formamos al profesorado por disciplinas, al maestro técnico y a los educadores sociales, que es dos grupos que participaron de este proyecto
forman parte de esta carrera de educación social. Y brevemente también para compartir con ustedes qué entendemos por relato digital autobiográfico como una construcción conceptual que venimos haciendo y valiéndonos también de los aportes teóricos de muchos de los autores que trabajan en esta línea. Nosotros entendemos que el relato digital autobiográfico está compuesto por otros conceptos como el de biografía, autobiografía, relato digital, y a partir de estos conceptos es que fuimos nutriéndonos para poder conformar los proyectos en los que hemos trabajado, incluido este que estamos presentando hoy. La biografía, como todos sabemos, es una narración que en general es en tercera persona de la vida de una persona real, desde que nace hasta que se muere o hasta el momento actual si está viva. La autobiografía ya se refiere a esa narración escrita por la misma persona que puede tener un foco o referirse a determinados momentos o aspectos. El relato sabemos también que cuenta una historia donde hay personajes, un marco espacio-temporal, que hay conflictos, que los personajes tienen que resolver, y todo esto va conformando el dinamismo también del relato. Cuando hablamos de relato digital, tomamos, por ejemplo, los aportes de Magdalena y Sevilla 2014, que son referentes en esta temática, que hablan que la acción de contar historias, valiéndose de la tecnología, ha sido definida como la práctica de combinar modos múltiples de tecnologías, fotografías, textos, músicas, narración de audios, clips de videos, para producir una historia interesante, emotiva, profunda, que aporte un punto de vista personal, reflexivo. Bien, y en relación a este recorrido teórico, que también lo fuimos haciendo junto o acompañado con Diego, que ya venía trabajando y que es nuestro referente, digamos, y a partir de nuestras propias experiencias pedagógicas y la reflexión que, bueno, debe de acompañar siempre nuestras prácticas pedagógicas, bueno, definimos al relato digital autobiográfico como una narrativa autobiográfica que pone foco en el aspecto puntual de la historia de vida y se vale de herramientas tecnológicas para transmitirla. Rememora momentos de la propia trayectoria vital y la expone desde su subjetividad. Este proceso de deconstrucción y construcción consta de distintas fases, desde la elaboración de un borrador con las ideas iniciales, la creación de una carpeta con los archivos necesarios, la producción de relatos literarios, para luego pasar a un guión literario y un guión gráfico. Finalmente, se pone en juego competencias digitales para crear un producto audiovisual que plasme las ideas elaboradas en el proceso. Y pensar justamente el relato digital autobiográfico en el campo pedagógico, lo entendemos como una narrativa autobiográfica que pone el foco en las trayectorias socioeducativas y personales de los estudiantes, habilitando espacios de reflexión a partir de referencias teóricas propias del campo pedagógico que permitan una comprensión más profunda de las trayectorias implicadas en el relato, así como la construcción identitaria tanto personal como profesional. Esta metodología se vale de la experiencia subjetiva de los estudiantes, conocimientos teóricos, lingüísticos y literarios, así como de competencias digitales que transversalizan este tipo de producción. Digamos que en esto de analizar el trabajo realizado por los estudiantes, una reflexión conjunta con la teoría, desde el campo pedagógico, cuando hablamos de construir relatos digitales, llegamos a describirlo de esta manera. ¿Y por qué a nosotros nos parece potente trabajar en pedagogía a partir de relatos digitales autobiográficos? Acá también vamos a compartir de manera sucinta algunas de las referencias que para nosotros son importantes en este campo. El relato digital autobiográfico como ámbito formativo,
entendemos por ámbito formativo aquel que proyecta la realización de relatos digitales con la finalidad de formar, en sentido general, al sujeto que realiza el relato digital. Y esto comprende tanto los relatos digitales que se realizan dentro de las clásicas instituciones de enseñanza, como en nuestro caso, que es en educación social y en magisterio, como aquellos que se realizan dentro del ámbito socioeducativo, que de alguna manera es la proyección que nosotros queremos que le den nuestros estudiantes, sobre todo los educadores sociales, a esta metodología de trabajo. También los recursos digitales autobiográficos los consideramos potentes para la construcción de la identidad profesional. Y ahí tomamos los aportes de Beirabé, Ojeda, Núñez y Delgado, que plantean que las biografías escolares de los estudiantes de formación docente pueden contribuir a la producción de una identidad profesional. Además plantean que las narrativas de las trayectorias educativas y de su experiencia profesional habilita exponer, sacar para afuera acciones, pensamientos propios para poder abordarlos con cierta distancia. Da lugar al análisis de su propia vida, de las decisiones que toman, cómo realizan las tareas, con quiénes, por quiénes están condicionados. Así se pueden percibir a sí mismos en la realidad de la que son partícipes e identificar las condiciones de producción del trabajo, no como un marco, sino como una parte constituyente de su identidad y su cultura. Y de alguna manera, en las reflexiones que estamos haciendo en este proceso investigativo, todas estas cuestiones las vemos plasmadas en los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos y en los relatos que han presentado. Exactamente, lo que hace, digamos, lo que vemos como potencialidad también en esto de la conformación de la identidad profesional, ¿no? En cuanto al recurso de los relatos digitales autobiográficos, es esto de exponer, ¿no? Digamos, y en exponer, esto de construir, ¿no? De exponer su propia experiencia y vitales y poderlas mirar y analizar desde otro lugar, desde otra óptica, en colectivo también, ¿no? Y poder en esos discursos que se van construyendo tanto en el relato como en las devoluciones y los intercambios, también uno, lo que podríamos observar son los preconceptos, ¿no? Estas cuestiones que subyacen, que vienen constitutivas del sistema educativo, ¿no? Que están instituidas y que muchas veces decimos, bueno, para alterar, para generar cambios en el sistema educativo, lo que se necesita justamente interpelar y conocer primero para después desnaturalizar e interpelar, son estos preconceptos que cuando se abordan solamente desde lo teórico no emanan. Sin embargo, cuando se apela a la subjetividad, a lo individual, a lo colectivo en esto del discurso, de compartir, ¿no? Emanan y desde allí nosotros podemos empezar a trabajar en relación a la identidad docente y a la necesidad de generar nuevas prácticas pedagógicas, ¿no? Pensándolo desde lo ético, desde lo político, ¿no? Sobre todo, no solamente también, digamos, en cualquiera de las dos carreras es importante, pero sobre todo en educador social, ¿no? Porque el perfil es diferente. La formación para maestro común son los maestros que trabajan en primario, o sea, con niños de primero a sexto año de escuela, ¿no? Y los educadores sociales justamente lo que vienen a trabajar es con educación no formal, con programas que permiten, o que el foco está puesto en justamente generar prácticas alternativas, incluir a aquellos que se han ido del sistema educativo. Entonces también generar experiencias oportunas, digamos, y alternativas en sus propias trayectorias formativas como profesional de la educación, también creemos que contribuye a la formación y del educador, ¿no? Y a la identidad profesional que nosotros creemos que hay que contribuir a construir, digamos, ¿no? Esta metodología también nos permite poner el foco en esta subjetividad, ¿no? Entendiendo que, digamos, o interpelando la supuesta objetividad, ¿no? Siempre de estos saberes que transmitimos,
y apelando también a la subjetividad como eje central en la producción de conocimiento, la generación de conocimiento. También la experiencia, justamente la experiencia, el sujeto allí expuesto, ¿no? Pensando y pensándose y pensando con el otro para construir el conocimiento, y que no sea una mera reproducción de teorías, porque allí es donde se da esta cuestión de las reproducciones de ciertas prácticas de antaño que intentamos erradicar, ¿no? A su vez, esta metodología posibilita la interdisciplinariedad para la construcción de conocimiento. Desde el campo pedagógico, porque específicamente en esta experiencia se invitó a reflexionar sobre el derecho a la educación, ¿no? No desde un derecho consagrado, ¿no? y cuestionable, sino de lo que encierra ello, de la complejidad que ello encierra, cómo desde la pedagogía nacional también se ha pensado en determinados momentos, de la historia, ¿no? En la cuestión del derecho a la educación, cómo se piensa a nivel internacional y cómo se piensa a nivel nacional, ¿no? Y desde el área de la lengua, la construcción de las narrativas, porque también es lo que comentaba hoy Noelia, perdón, esto de los estudios, de construir un relato, ¿sí? Con una lógica que tiene que ser emotiva, tiene que también, digamos, captar la atención, ¿no? Tiene que estar bien estructurada. Y desde el área digital, ¿no? Desarrolla competencias digitales específicas para el docente, ¿no? Bien, desde nuestra visión pedagógica pensamos que es importante que los estudiantes de formación, entonces, inicial docente puedan vivenciar y experimentar propuestas en las que justamente el alumno sea el centro, ¿sí? Que pueda ser protagonista de su propio proceso de aprendizaje. En esto de promover prácticas, digamos, de autonomía, donde cada estudiante en singular pueda ir gestionando sus propios, digamos, trayectos de aprendizaje, ¿no? Y no que se tienda a una homogeneización que, bueno, al menos nosotros siempre venimos cuestionando, digamos, en el Uruguay, esta cuestión del sistema educativo como fuertemente homogeneizante, ¿no? Y no apuntando a la singularidad de cada uno de los sujetos. Bueno, y en esta cuestión pedagógica, pensar los recursos digitales como una metodología activa nos remonta a todos los aportes de la escuela nueva, en donde, bueno, el aprendizaje se va a centrar en lo que es la experimentación y que desarrolla el propio sujeto de aprendizaje. Entonces entendemos esa experimentación no solo a nivel instrumental, sino sobre todo, trayendo los aportes de Brailovsky, como una experiencia subjetiva que, bueno, que ya lo viene comentando Evangelina. La experiencia es también el nombre que recibe el relato que se construye, contar, compartir, socializar, una experiencia en poner en palabras lo vivido, lo pensado, lo realizado. Entonces es muy fuerte el relato digital autobiográfico como experiencia subjetiva. En este sentido, los relatos nos permiten experimentar con varios aspectos, como nuevas formas de aprender, que esto es una de las cuestiones que valoraban mucho los estudiantes, son nuevas formas de aprender mediadas por tecnologías digitales, nuevas habilidades o competencias en la medida que requieren de estos recursos para producir un relato, para poder generar un vínculo emotivo entre los aportes teóricos, con sus propias trayectorias educativas o experiencias de vida. De hecho, los estudiantes tuvieron que hacer todo ese recorrido y construir nuevamente parte de su historia, tomando un montón de relatos, fotografías, audios. Algunos volvieron a sus centros de estudios para tomar fotografías y acercarse y recordar y rememorar, para poder construir y relacionarlo con aspectos teóricos que le permitan comprender la realidad desde otro lugar, desde un lugar más crítico, más pensado, con más elementos cognitivos para la reflexión.
todos estos aportes teóricos que se trabajaron en el primer semestre se ven de alguna manera plasmados en la construcción de las trayectorias educativas de los estudiantes y en esa reflexión y en una vuelta a ver si muchos pensaban que, bueno, que en ese momento no se daban cuenta, pero cuán vulnerados habían sido los derechos, sobre todo de sus familiares que no tuvieron la posibilidad de acceder a lo que es la educación terciaria. Londoño plantea que el relato digital posee varias ventajas en las prácticas pedagógicas, como ser que se centra en el estudiante, ancla, sitúa el aprendizaje y construye una identidad personal y social. Nosotros también le agregamos esto de la identidad profesional, porque retransitar nuevamente por sus experiencias desde una manera como experiencia subjetiva y relacionarlo con aspectos teóricos también hace que reconstruyan la realidad que han vivido. Y ahora pasaríamos al proyecto, no sé si hay alguna pregunta o algo, si no seguimos, capaz que dejamos para el final, y les contamos las fases del proyecto. Sí, el proyecto de intervención que planificamos conjuntamente, bueno, nosotros dos como docentes responsables de la asignatura, y Diego, como, bueno, referente justamente en la temática, nos planteamos como objetivo general comprender y vivenciar la realización de relatos digitales autobiográficos como metodología activa para la construcción de aprendizajes, y como objetivos específicos desarrollar competencias digitales docentes en el área de creación de contenidos digitales y en las áreas de resolución de problemas, y promover la reflexión crítica de derecho a la educación como derecho humano a partir de los aportes teóricos de sus propias trayectorias. Un punto acá de relación al desarrollo de competencias digitales también nos interesaba a nosotras, porque nosotros en nuestra tesis de maestría justamente investigamos sobre el desarrollo de competencias digitales docentes en la formación inicial docente, y justamente identificábamos que, bueno, había un incipiente desarrollo de ciertas competencias digitales, pero, por ejemplo, en el área de resolución de problemas no habían tantas, ¿no? Sí, en algún cierto sentido, en creación de contenidos había un poquito más, pero no había tanto en la resolución de problemas. Entonces, también, digamos, nos interesaba potenciar esto o abordar el trabajo en relación al desarrollo de competencias digitales. Y de hecho también reflexionábamos en la tesis del tema de la transversalidad, porque si queda solo para los docentes disciplinares que se encargan de esta área de conocimiento, en realidad queda el conocimiento compartimentado. Cuando nosotros podemos generar un proyecto desde el área de pedagogía y a su vez integrar áreas que para nosotros son transversales, se hace más significativo también la apropiación de las competencias que pretendemos que desarrollen. Bien, algunas de las fases, digamos, por las que fuimos transitando y estamos transitando en este proyecto, fue en principio la conformación de un equipo interinstitucional e internacional. Interinstitucional, en esto que habíamos dos instituciones, el IFES y el Instituto de Formación Docente de San Ramón, y el internacional justamente con la participación de Diego, que en realidad nosotros ya habíamos estado trabajando, o sea, Noelia había estado trabajando con él cuando vino a Uruguay, tuvimos la suerte, bueno, de que también fuera a trabajar al IFE de San Ramón. También el año pasado había trabajado en forma virtual con estudiantes también de San Ramón. Entonces ya nos conocíamos, pero no teníamos un proyecto en común, digamos, y bueno, este año la pandemia nos trajo esta posibilidad de iniciar este trayecto. Bien, luego de esto tuvimos la presentación a los estudiantes a través de conferencias con Diego, donde participaron los estudiantes de los tres grupos, digamos, dos del IFES y uno del IFED de San Ramón, de Magisterio, ¿sí? Otra etapa, la cierre, digamos, de la primer semestre, en donde, bueno, ahí se propuso la consigna, ¿sí? En realidad para nosotros es el primer parcial para los estudiantes, donde se les planteaba como consigna cómo has vivenciado el derecho a la educación a lo largo de tu vida.
Y acá era que se les proponía justamente la realización del relato digital autobiográfico. Para la construcción de este relato tuvimos varias fases. La primera fase fue conocer teóricamente las potencialidades pedagógicas de los relatos digitales autobiográficos y los pasos para su producción. Y también piense que justamente nos interesaba a los tres trabajar esta cuestión de las potencialidades pedagógicas porque estamos formando educadores. Entonces, que ellos pudieran, por un lado, vivenciarlo como experiencia, pero también en clave de su propia formación como educador. La fase 2, donde se presentó la rúbrica de evaluación a los estudiantes. La fase 3, la elaboración del guión literario, en donde hubo una retroalimentación, ¿sí? Una primera retroalimentación que estuvo dada por nosotras y por Diego también, que estuvo acompañando en el aula virtual todo el proceso, acompañando siempre a los estudiantes. La fase 4, en la presentación de las herramientas digitales para su realización, y acá también es donde se da lo interdisciplinar, porque justamente los compañeras, los docentes orientadores en tecnología, fueron clave para acompañar justamente en cuanto a lo tecnológico a los estudiantes, ¿no? En la fase 5 fue la elaboración del guión gráfico, y acá también nuevamente hubo una retroalimentación, ¿sí? Y hubieron varias etapas, digamos, de retroalimentación, porque nosotros no entendemos a la evaluación como, digamos, el producto, sino como proceso y como experiencia. Por eso decimos la experiencia o la intervención, en el entendido de que fue un proceso, ¿sí? En donde justamente había siempre un feedback, un ida y vuelta, ¿no? Con los estudiantes. No para decirle está bien o está mal, sino para justamente contribuir en ese proceso y en ese aprendizaje que estaba generando en el propio proceso de evaluación. En la fase 6 hubo un acompañamiento justamente de nuevo de los DOT, ¿sí? Después hubo una presentación del producto final, es decir, de los relatos digitales autobiográficos, en el aula virtual, donde estaban todos los compañeros de los tres grupos, y seguimos con el proceso de evaluación, ¿no? Con la autoevaluación, con la coevaluación y con la evaluación, digamos, formativa mediante la rúbrica, ¿no? Que ya la conocían previamente los estudiantes. En eso también de que la evaluación no es solamente hacia los estudiantes, sino que es una evaluación colectiva, participativa, y es una evaluación también hacia los docentes, ¿no? Que estuvimos, bueno, guiando, digamos, este proceso. También hubo una valoración del proyecto por parte de los estudiantes, que también nos parecía interesante que pudieran valorar, bueno, el proyecto en sí. Nosotros usamos un formulario como instrumento de evaluación, del cual después vamos a compartir algunas de las percepciones de los estudiantes y qué cuestiones fueron valoradas por ellos. Por último, un cierre del proyecto en donde justamente en esta lógica también de retroalimentación, el profesor Diego Leandro, justamente dio una devolución, ¿no? Identificando las fortalezas, las riquezas que él había podido identificar en los relatos digitales autobiográficos, ¿no? Y algunas cuestiones que se destacaban y que quizás nosotros después hablábamos que era lo más rico, esta cuestión del compartir, ¿no? Esta cuestión de que todos hubo confianza, que es también, nuevamente, en clave de pensar a formar educadores, la confianza la entendemos como algo esencial, ¿no? Confianza en el otro, confianza en el compañero, confianza en el docente, ¿no? En el espacio de aula que es privado, es particular, ¿no? Donde, bueno, también tiene que haber, justamente tiene que habilitar cierta confianza para que justamente yo me anime a exponer mis trayectorias, mis problemáticas, mostrar a mi familia, ¿no? Porque fue muy rico, muy sensible, ¿no? Muy significativo lo que compartieron los estudiantes en relación justamente a esta cuestión de lo particular, de lo singular,
y de la propia vida de los estudiantes. En esta línea, entonces, como dijo Evangelina, hablamos de la evaluación para el aprendizaje. Para nosotros una experiencia de evaluación en la que el estudiante supo de antemano siempre cómo se lo iba a evaluar, y en ese sentido también fue parte de autoevaluarse, de evaluar a sus compañeros. Para nosotros la retroalimentación era parte del proceso, como fue explicando en las fases, todo el tiempo una retroalimentación en la que se busca que con cada retroalimentación puedan darse cambios que deriven en aprendizajes para el estudiante. También se pidió a los estudiantes que valoren el proyecto, es decir, que se trabajó de la manera más amplia posible la evaluación. La evaluación como experiencia también está centrada en el sujeto, parte de la propia historia de vida, pensamos que es interinstitucional e interdisciplinar. Tomamos los aportes de Santos Guerra, que habla de la evaluación en este marco formativo, que está entendida como un proceso y no como un momento final. La crítica atraviesa todas las dimensiones del proceso, la formulación de pretensiones, la fijación de criterios, sobre todo en la rúbrica que elaboramos junto a Diego Leandro, el diseño, las aplicaciones de instrumentos, que en este caso aplicamos la rúbrica, además de las retroalimentaciones que dimos todo el tiempo, y el formulario de valoración, y la interpretación de los resultados. Decíamos que es interesante esto de lo interinstitucional e interdisciplinar también, sobre todo como les decíamos hoy, por las particularidades, digamos, cada carrera, ¿no? Surge y se constituye de determinada manera, y eso acarrea cierto, digamos, valor simbólico a cada una de las carreras, ¿no? Y entonces tienen particularidades bien claras cada una de las carreras, y con ello los estudiantes también tienen improntas muy diferentes. Y el poder ponerlos a dialogar, digamos, y a intercambiar también, creemos que fue muy formativo, sobre todo, ¿no? Porque justamente estas particularidades del magisterio, mucho más estructurado, ¿no? Que viene también de años mucho más, digamos, que surgió con el normalismo, en el surgimiento del sistema educativo moderno, ¿no? Con una lógica disciplinadora, de homogeneización, ¿no? Y esto de educador social que viene a irrumpir, ¿no? En esto de la homogeneización, rompiendo el formato, ¿no? Interpelando los modos de enseñar más tradicionales. Entonces, las características inclusive hasta corporales, porque justamente también, digamos, el cuerpo estructura, ¿no? Bueno, son diferentes. Entonces, los discursos en donde se puso el énfasis fueron diferentes, y ese intercambio también creemos que enriqueció mucho, ¿no? Y en cuanto a las potencialidades de la rúbrica de evaluación, muchos son los autores y las investigaciones que han trabajado sobre las mismas. Nosotros ahora, de manera sucinta, para esta presentación, tomamos los aportes de Panadero y Johnson de 2013, que habla del incremento de la transparencia desde antes de realizar el proyecto. Los estudiantes tenían ya con claridad los criterios de evaluación, y cada uno de los criterios con sus descriptores en los distintos niveles, lo que de alguna manera también plasmó las expectativas que teníamos los docentes con este proyecto. También otra de las potencialidades es que en general las evaluaciones tienden a generar estrés, ansiedad en los estudiantes, se sienten bloqueados muchas veces porque es una situación estresante,
Y cuando saben de antemano que la evaluación, que en este caso era su primer parcial, ya tenían de antemano los criterios, ya sabían que iban a tener el acompañamiento de las dos docentes de pedagogía, de Diego Leandro, que estaba a disposición, de las docentes orientadores en tecnología, ellos pudieron disfrutar de este proceso formativo en todas sus etapas, recibiendo retroalimentaciones, pudiendo solicitar consultorías específicas, y se notó la reducción de ansiedad, que es una de las potencialidades, ayuda al proceso de retroalimentación. Bueno, para los alumnos es una manera también de tener un feedback bastante rápido sobre su proyecto, sobre su proceso, y para los docentes también, de alguna manera, el elaborar estos descriptores hace que al momento de evaluar sea más, si se quiere, objetivo, por decirlo de alguna manera, qué voy a mirar de cada uno de los proyectos y también en cuáles de la escala voy a puntuar cada uno de los criterios, porque seguramente tenga muchas fortalezas y algún aspecto quizás a mejorar. Y en la rúbrica eso queda claro. Mejora la autoeficacia del estudiante, siempre que los estudiantes reciben feedback del docente sobre sus resultados, a través del cual pueden obtener una visión más realista de sus avances, de la ausencia de ellos, y de alguna manera también, que esto fue una de las devoluciones que nos hicieron, es el fomento de la autorregulación del estudiante. De alguna manera, ellos pueden ver en esta herramienta qué se espera y en base a eso planifican las acciones. Y no preparo un tema, quizás trato de que la memoria me ayude para poder plasmarlo en un papel y después veo a ver con qué criterio me lo va a corregir el docente. Esto fue valorado positivamente por parte de los estudiantes, aproximadamente unos 70 estudiantes que participaron de este proyecto. Y de manera sucinta, porque tiene mucha descripción esta rúbrica, la vamos a presentar, que bueno, los criterios que nosotros tomamos, uno es reflexión sobre el derecho a la educación, la escala que usamos es excelente, muy bueno, satisfactorio y a mejorar. Y, por ejemplo, del derecho a la educación, acá en este descriptor, que es bastante amplio, nosotros queríamos orientar a los estudiantes sobre todas las cuestiones que podrían involucrarse en esa reflexión, en esos anclajes teóricos que queríamos que estuvieran en sus relatos, más allá de que valorábamos la reconstrucción de sus trayectorias educativas. Esa narración tenía que estar fuertemente, con fuertes reflexiones, con teoría vista desde la pedagogía. En nuestro caso, trabajamos en ese primer semestre, como ya dijimos, el derecho a la educación como fenómeno pedagógico, social, histórico, y a partir de la propia biografía se elaboran reflexiones, era lo que valorábamos, en torno a diferentes aspectos abordados en el curso. Derecho a educar, el derecho a la educación, la injusticia social, el acceso a la educación, desigualdades sociales, de género, económicas, entre otras, que impactan en el derecho a la educación, así como reflexiones personales en relación a las políticas públicas y qué incidencia tienen estas en el derecho a la educación, retos de cumplimientos de este derecho, que muchas veces este derecho, para que se cumpla, tienen que garantizarse otros derechos. La situación actual, la relación entre la familia, el sistema educativo, la libertad de enseñanza, y bueno, de alguna manera todas estas cuestiones orientaban al estudiante a su reflexión. Otra de los criterios es la narración de la historia. Entonces acá en este descriptor le hacíamos de alguna manera recuerdo de lo que habíamos trabajado teóricamente, de que la estructura narrativa tienen que tener ciertos elementos. De alguna manera este es un elemento transversal que lo traemos de otra área,
que los estudiantes necesitaban tenerlo presente, el marco espacial, el temporal, el problema, la resolución del problema, recordar que es una autobiografía que tiene que estar narrada en primera persona, buscar las cuestiones emotivas en volver a construir su historia, hacía de alguna manera que ellos se emocionaran frente a ciertas cosas y quisieran transmitir también esas vivencias personales, familiares, desde su punto de vista sobre este derecho. La pertinencia de la integración de los contenidos. Acá realmente los estudiantes se lo tomaron muy en serio, esa búsqueda en el baúl de los recuerdos, de sus fotos, de archivos, de imágenes, incluyeron el audio de voz y textos que permitieron conectar con la biografía. Y esto que hablábamos del desarrollo de competencias digitales docentes en el área de creación de contenidos, que fue la que nosotros pensamos de antemano que iba a ser la más fuerte, pero luego incorporamos lo de resolución de problemas también, porque fue surgiendo de la experiencia de ellos. Y si Diego o Leandro nos permite, capaz que pasamos este video como una muestra, es un video que recopila aproximadamente unos 10 relatos para compartir uno de los productos que tuvimos en el curso. Claro que sí, Noelia y Evangelina, creo que eso complementa e ilustra de una manera mucho más puntual con una serie de ejemplos lo que han expuesto, lo que han explicado y ayuda mucho más a la comprensión de esta metodología en el contexto precisamente de las prácticas pedagógicas, que es como el tema central de esta serie de conversatorios. Así que muchas gracias y adelante. Gracias, Diego. Lo pasamos. Hay solo uno que quedó más bajo por la edición de la alumna, que estaba así, pero los otros se tendrían que escuchar bien. Soy Cecilia Oliveira, tengo 34 años y aquí trabajo. Soy educadora en primera infancia y en mi práctica diaria puedo resignificar lo aprendido. En el recorrido que haremos a continuación, transitaremos algunos de los lugares donde aprendí. A los 2 años comencé este recorrido por diferentes instituciones educativas, a 3 cuadras de mi casa. En este colegio cooperativo tuve la oportunidad de hacer valer mi derecho a la educación y aprendizaje de calidad, tal como se plantea en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es probable que en esos años de niñez no contara con los elementos para discernir si había o no calidad, pero iba feliz a un ambiente de respeto donde me sentía protagonista de mi proceso de aprendizaje. Mi primer recuerdo de este lugar es mi maestra de 3 años, quien creo fue una de las mujeres que puso en mí el interés por la docencia. Prácticas que en la escuela se despliegan y constituyen verdaderas exclusiones al interior de la escuela, sobre todo en lo que respecta a desigualdades económicas, etarias y de género. Siguiendo un poco la línea de Barbosa, tal vez haya que pensar qué tipo de educación se ofrece a niñas y niños, poniéndola en relación con el resto de los derechos humanos. Ciclo básico lo cursé en el liceo de mi barrio. Al terminarlo, recuerdo que quería anotarme en un bachillerato específico que ofrecía la UTU, pero mis padres se negaron y me inscribieron en un liceo público. Al leer algunos pasajes del derecho a la educación y el derecho a educar de Reina Reyes, me resultó interesante pensar en esto que dice la autora respecto a quienes tienen el derecho a educar, haciendo referencia a los padres, la Iglesia y el Estado, y cómo eso tiene mucho que ver con el concepto de libertad en la educación y también con el concepto de laicidad. El no poder elegir la orientación lo actuó de algún modo mis intereses, la libertad de elegir mi trayecto. Hice cuarto año varias veces y siempre lo abandonaba.
Hoy en día entiendo que se estaban jugando otras cuestiones en mí que eran de mayor peso. Creo que a veces las mochilas están demasiado cargadas y se torna más difícil que lo académico encuentre un lugar. Recuerdo claramente el primer día, de venir de ser un número y hacer esfuerzos por pasar las materias con una exigencia increíble. Todo lo extrovertida que me dio artístico lo dejé de lado. Y ese día no quería saber nada con hablar delante de mis compañeros. Pasé unos nervios espantosos. Se exigen pararnos y comentar qué hacemos allí. Con las manos sudadas y con 3 palabras, digo algo así como: quiero realizar el proyecto audiovisual y no puedo decir más nada. Quizás más adelante pueda. La docente me dice: si no podés hablar en público, replanteate qué haces acá. Ese día supe que no era por ahí, que no pensaba cursármela nunca más en el camino, y me negaba a abandonar la finca. Por lo tanto, me cambio de ramo. Emprendí mi viaje de Tacuarembó a Montevideo a estudiar una carrera universitaria que tenía en mente. La realidad fue que no hice una carrera, sino que probé varias y todas sumaron experiencia para descubrir mi vocación. Esto de probar, hacer y repetir era algo de lo que yo sí sabía hacer. En 2018 egresé de la Facultad de Bellas Artes. Ocupé este lugar durante 6 años, el cual me permitió participar activamente y desarrollar habilidades técnicas y sociales que son fundamentales para mi vida. En 2017 comencé la carrera de Educación Social, carrera que me permitió encontrar otro sentido a la educación y que sin el recorrido realizado desde los años 90, esto sería el IFE, donde sin duda hago valer el derecho a la educación a lo largo de toda la vida. En cada una de estas instituciones a las que asistí, de alguna forma directa o indirectamente, las mujeres de mi familia estuvieron presentes, por sus vivencias allí, con la imposibilidad de haber hecho valer sus derechos en el más amplio de los sentidos. Hoy estoy aquí, sintiéndome atravesada de alguna forma por ellas, que a pesar de querer, no pudieron acceder a una educación emancipadora y garante de sus derechos. Bien, de alguna manera, bueno, esa era una muestra de los productos obtenidos de este trabajo y capaz que si nos da el tiempo compartimos entonces la valoración sobre la experiencia de aprendizajes a través de recursos digitales autobiográficos. Una de las experiencias, una de las devoluciones nos decía que mi experiencia al realizar el relato fue enriquecedora a nivel personal, ya que recordé etapas pasadas de mi vida. En el proceso de construcción de este relato me generó reflexiones sobre mí, qué cosas me habían marcado como individuo. Bien. Otro decía, interesante, permite contactar con las experiencias de uno desde lo emocional, atravesado por la formación académica. Propuesta interesante que hace que ciertos saberes fueran más significativos para no olvidarnos a lo largo del tiempo. Fue una experiencia súper enriquecedora que me hizo repensar aspectos claves del derecho a la educación, sobre todo la calidad de la educación que recibimos y de qué forma participamos una vez que accedemos a este derecho. La realización de un relato digital autobiográfico, si bien requiere de tiempo, es una experiencia que deja aprendizajes tanto en lo personal como en lo académico. Gracias a ello reflexioné sobre ciertas cuestiones que no podría haber imaginado antes. Y con respecto al desarrollo de la percepción de los estudiantes en relación al desarrollo de competencias digitales docentes, nos decían, realizar esta tarea me parece muy valioso porque no solo aprendemos de los autores y vincularlos con nuestra historia personal, sino que también aprendemos a usar herramientas digitales que encuentro muy útil para el día de hoy y nuestro futuro. Pero también observé otros aprendizajes, como pararse frente a una cámara para filmarse o hablar en un audio con distintos tonos de voz. Todo me pareció una instancia muy interesante y divertida a la vez de aprender. Nunca había utilizado tanto los medios digitales. Al usarlos, descubrir otros modos de estudiar, aprender, enseñar, mostrar. Nunca había trabajado con la realización de un audiovisual, así que pude utilizar recursos y herramientas de edición
de diseño, de selección frente a diversos recursos. Gracias a la realización de un relato digital, obtuve conocimiento sobre ciertas herramientas digitales, como editores de video y su manejo. Antes de realizar el audiovisual, no tenía ningún tipo de conocimiento cómo poder realizar el mismo. No sabía agregar imágenes, tonos de voz, música. Nunca había utilizado las aplicaciones sugeridas para el mismo. Todo esto generó nuevos conocimientos en mí. Aprendí nuevas herramientas digitales para poder utilizar en otros escenarios educativos, laborales y personales. Con respecto a la percepción de cómo considera si avanzó en sus competencias digitales al enfrentarse a la utilización de este producto, el 92,3%, este corresponde a uno de los grupos que participaron, respondieron que sí. Bien, y acá es la fase actual que estamos del proyecto, que es la fase de investigación. Y el título de esta fase, bueno, Relatos digitales autobiográficos en pedagogía, perspectivas metodológicas entre Uruguay y Colombia. El objetivo general es analizar el uso de relatos digitales autobiográficos como metodología activa de construcción de conocimiento en el campo pedagógico, mediado por escenarios digitales con estudiantes de formación inicial docente de Uruguay durante el año de crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. Objetivos específicos: identificar en la reflexión personal de los estudiantes las concepciones teóricas abordadas en los cursos de pedagogía del Instituto de Formación en Educación Social y el Instituto de Formación Docente de San Ramón, identificar el desarrollo de competencias digitales de diferentes disciplinas implicadas en la producción de relatos digitales autobiográficos por parte de estudiantes de pedagogía, analizar la experiencia educativa y evaluativa planteadas en el proyecto de realización de relatos digitales autobiográficos, de acuerdo a las percepciones de estudiantes de pedagogía de la formación inicial docente de Uruguay durante el año 2020. En este proceso de investigación que estamos iniciando, también es importante decir que integramos a algunos estudiantes en este proceso de investigación, en el entendido de que la formación docente también implica una formación como investigador, y que investigarse en educación se aprende investigando, y bueno, y también nos parece una contribución, digamos, al trayecto formativo, y también para nosotros, también como docentes que vamos a estar acompañando ese proceso en esta investigación de estudiantes del IFES y del Instituto Normal. Nos planteamos como problema de investigación cómo se desarrollan los procesos de construcción de conocimiento mediante relatos digitales autobiográficos en el marco de la pedagogía activa, mediadas por escenarios digitales en la formación inicial docente de Uruguay durante la crisis sanitaria por pandemia del COVID-19. Bueno, en este momento estamos en la etapa de construcción, ¿no?, de los antecedentes con los estudiantes, ¿no? También tuvimos una instancia también en esto de las fases, también tuvimos una primera instancia en donde socializamos sobre el proyecto, le comentamos el proyecto de investigación a los estudiantes y después bueno, los estudiantes que quisieron embarcarse en este proceso de investigación, bueno, vienen trabajando con nosotros, sobre todo en conocer y ayudarnos también a reelaborar el marco teórico y los antecedentes de la investigación, en tanto también con la colaboración y la guía de Diego, nosotros estamos iniciando la etapa de análisis de esta investigación, ¿sí? de los productos de esta investigación. Y nos parece bien importante esta cuestión que venimos defendiendo hace tiempo ya, con Noelia, de la investigación en educación, que seamos los propios educadores los que generamos conocimientos sobre nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Y que no sean otros expertos de otras áreas que vienen a, digamos, generar conocimiento, sino que nosotros también podemos generar conocimiento sobre
nuestras, digamos, en el área pedagógico y sobre nuestras prácticas pedagógicas. Muy bien, pues Noelia, Evangelina, muchas gracias, qué generosidad y qué exposición tan detallada, tan completa. Además, claro, ver la exposición ya desde el ángulo del espectador, para mí ha sido un aprendizaje nuevamente, una manera de, digamos, de revisar, de repensar cosas y me ha encantado que lo compartan además también con nuestros estudiantes, los futuros educadores de medios y de tecnologías en diferentes escenarios de enseñanza y de